Adéntrese conmigo en un misterio, un misterio que ha perturbado el sueño de California durante décadas. Caso del asesino del Zodíaco, Exacto. Un espectro que se movió entre las sombras, a finales de los 60 y principios de los 70. dejando tras de sí un rastro de crímenes brutales, Y mensajes cifrados. lo que hace que este caso siga vivo en el imaginario colectivo. Incluso después de tanto tiempo. No son solo los asesinatos en sí, Sino la forma en que el Zodíaco se comunicaba. jugando un macabro juego de gato y el ratón. Con la policía y la prensa, Nuestra fuente para esta inmersión es la entrada de Wikipedia en español. sobre el asesino del Zodíaco, Un punto de partida que nos permitirá desgranar no solo los hechos sino también las teorías. y las incógnitas que aún rodean este caso. Y es que a pesar de la abundancia de información, El caso del Zodíaco es como un laberinto de espejos. donde cada pista parece llevarnos a un nuevo enigma. Empecemos por lo que sabemos con certeza, El Zodiaco se atribuyó 37 víctimas pero solo 5 asesinatos y 2 intentos de asesinatos. han sido confirmados. Ataques que, como veremos, Se caracterizan por su diversidad. lo que dificulta enormemente la tarea de trazar un perfil del asesino, Exacto, la imprevisibilidad fue una de las armas más poderosas del Zodíaco. manteniendo a la población en un estado de constante incertidumbre. Y miedo. El primer ataque, el que inauguró esta espiral de terror. Tuvo lugar el 20 de diciembre de 1968, En un lugar apartado, conocido como el Camino al Lago Herman. cerca de Venecia, Las víctimas fueron David Arthur Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16. una pareja joven asesinada a sangre fría en su primera cita. Un comienzo que ya anticipaba la crueldad indiscriminada del Zodiaco. Es escalofriante pensar en la vulnerabilidad de las víctimas, La sensación de que nadie estaba a salvo. ni siquiera en la aparente tranquilidad de una noche estrellada. Y esa sensación de inseguridad se amplificó. Con cada nuevo ataque, El siguiente ocurrió el 4 de julio de 1969, en el aparcamiento del campo de golf Blue Rock Springs, en las afueras de Vallejo. Michael Renaud Margot, de 19 años, Y Darlene Elizabeth Farron, de 22. fueron las víctimas en esta ocasión. En este caso, Michael Margot sobrevivió milagrosamente. A pesar de recibir múltiples disparos, Su testimonio proporcionó valiosos detalles a la investigación. aunque no fue suficiente para desentrañar la identidad del asesino. Lo curioso es que, según Margot, El Zodíaco se acercó a su coche con una linterna. y sin mediar palabra comenzó a disparar. No hubo un forcejeo ni un intento de robo. Parecía que su único objetivo era infligir dolor. Y sembrar el terror. Ese comportamiento es aparente falta de motivación más allá de la violencia en sí. Es lo que hace que el Zodíaco sea tan aterrador. Es como si actuara movido por un impulso oscuro e incomprensible. Y ese patrón se repite en el siguiente ataque, El 27 de septiembre de 1969, en el lago Berryessa. en el condado de Napa, Esta vez las víctimas fueron Brian Calvin Hartnell, de 20 años. y Cecily N. Shepard, de 22, En este caso, el Zodíaco, vestido con una capucha de verdugo, y armado con un cuchillo. apuñaló a la pareja repetidamente, Un acto de una brutalidad salvaje. que conmocionó a la opinión pública. Pero lo que realmente distingue a este ataque, Es la aparición del símbolo del círculo cruzado, en el cuello de las víctimas, la firma del Zodíaco, que lo convertiría en una figura aún más icónica. y aterradora. Ese símbolo tan simple como enigmático. Se convirtió en una especie de sello de terror. Una marca que evocaba la presencia invisible del asesino. Y no solo eso, el Zodíaco también dejó un mensaje en el coche, Una mezcla de símbolos y letras. que al igual que los criptogramas que enviaría más tarde, Desafiaba a las autoridades a descifrar su significado, es como si el Zodíaco quisiera demostrar su superioridad intelectual, burlándose de la policía y la prensa a través de un código. que solo él podía comprender. Y esa actitud arrogante y desafiante se acentuaría. En el último ataque confirmado, El 11 de octubre de 1969, en el barrio de Presidio Heights, en San Francisco, la víctima en esta ocasión fue Paul Lee Stein, un taxista de 29 años, un asesinato a plena luz del día. en una zona concurrida de la ciudad. Un acto que demostraba la audacia del Zodíaco. Y su capacidad para actuar con total impunidad, Es sorprendente cómo el Zodíaco lograba evadir a la policía. moviéndose con aparente facilidad. Entre zonas rurales y urbanas, Siempre un paso por delante de la ley. y no olvidemos que además de estos ataques confirmados, Existen otros casos, que podrían estar relacionados con el Zodíaco, Ampliando aún más su radio de acción. y la sombra de terror que proyectaba, Es como si el Zodíaco fuera una entidad intangible una presencia fantasmal, que se materializaba en los momentos más inesperados. dejando tras de sí un rastro de muerte.
y misterio. Y esa sensación de misterio se intensifica. Cuando nos adentramos en la comunicación del zodiaco, En esas cartas que enviaba a los periódicos, Llenas de jactancias, amenazas. y por supuesto los famosos criptogramas, esas cartas no solo aterrorizaban a la población, sino que también alimentaban la fascinación morbosa por el caso. Convirtiendo al zodiaco en una especie de antihéroe. Una figura enigmática que desafiaba las convenciones. y se burlaba del sistema. Una de las frases más escalofriantes que escribió el Zodíaco. Fue, me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque. Porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Una frase que nos da una idea de la mente retorcida del asesino De su visión distorsionada de la realidad. y su desprecio por la vida humana. El Zodíaco no solo quería matar, Quería ser reconocido, quería dejar su huella en la historia. y lo consiguió. Sus cartas publicadas en primera plana De los principales periódicos, lo convirtieron en una leyenda en un enigma que sigue fascinando. y perturbando a partes iguales. Hablemos de los criptogramas. El primero, compuesto por 408 símbolos. Fue descifrado por una pareja de aficionados Donald y Betty Harden. en agosto de 1979. Un hito en la investigación que sin embargo no reveló la identidad del Zodíaco. El mensaje, una vez descifrado, era una mezcla incoherente de frases, Y amenazas. sin ninguna pista clara que condujera a la captura del asesino. Es como si el Zodíaco hubiera creado un juego macabro. Un rompecabezas imposible de resolver, diseñado para frustrar a las autoridades. Y mantener viva la intriga. Y ese juego continúa hasta nuestros días. El criptograma de 340 símbolos que fue resuelto en diciembre de 2020. Tampoco arrojó luz sobre la identidad del zodiaco Pero nos ofreció nuevas pistas sobre su posible estado mental. y sus motivaciones. Es fascinante y al mismo tiempo aterrador. Pensar que después de tantos años todavía estamos tratando de descifrar los mensajes del zodiaco. Como si él todavía estuviera jugando con nosotros desde la sombra. Y esa sombra se extiende a otras víctimas potenciales, Casos que no han sido confirmados. pero que podrían estar relacionados con el zodiaco. Ampliando aún más el misterio. Y la incertidumbre que rodea este caso Uno de los casos más intrigantes. es el de los asesinatos en la playa de Lompoc en 1963. Robert Domingos y Linda Edwards, una pareja joven. Fueron asesinados a tiros en circunstancias que recuerdan al modus operandi del zodiaco. Es cierto que no hay pruebas concluyentes que vinculen estos asesinatos con el zodiaco. Pero las similitudes son innegables. La forma en que las víctimas fueron atacadas. La ubicación remota a la aparente falta de móvil. Todo apunta a una posible conexión. Es como si estuviéramos contemplando las primeras piezas de un puzzle macabro, Un puzzle que el Zodíaco iría completando con el tiempo. añadiendo nuevas víctimas y nuevos enigmas a su siniestro legado. Y hablando de piezas del puzzle, no podemos olvidar el caso de Chericho Bates. Asesinada en Riverside en 1966. Un caso que aunque en principio no se relacionó con el Zodíaco, Presenta una serie de elementos que lo hacen sospechoso. Cherio fue brutalmente asesinada. Apuñalada y casi decapitada, Un acto de una violencia extrema. que sin duda encaja con la crueldad del zodiaco. Pero lo más inquietante es que, meses después del crimen, Se enviaron cartas a la policía y a los periódicos, en las que el autor se atribuía el asesinato, y amenazaba con más muertes. esas cartas escritas a máquina no llevaban la firma del Zodíaco. Pero el estilo y el tono eran inquietantemente similares. A los de sus misivas posteriores. Y años más tarde el propio zodiaco mencionaría el caso de Chericho Bates, En una de sus cartas, sembrando la duda sobre su posible autoría un giro que nos obliga a replantearnos la cronología de los crímenes del Zodíaco. y a considerar la posibilidad de que su reinado de terror comenzara mucho antes. De lo que pensábamos. Y si el caso de Chericho Bates nos lleva a replantearnos el pasado, La desaparición de Donna Lass en 1970. nos hace mirar hacia un futuro incierto. Donna Lass, una joven enfermera, Desapareció sin dejar rastro. en South Lake Tahoe. Un caso que en principio no parecía tener relación con el zodiaco. Sin embargo, meses después de la desaparición de Donna, Se envió una postal críptica. que parecía vincular al Zodíaco con el caso, La postal con un collage de letras de revistas. mostraba un paisaje montañoso con la frase Sierra Club buscando víctima 12. Una pista inquietante que nos lleva a preguntarnos si el zodiaco Estaba ampliando su territorio de caza. y si Donna Lass fue una de sus víctimas. La desaparición de Donna Lass es uno de los aspectos más oscuros del caso del Zodíaco. Nunca se encontró su cuerpo y las pistas que tenemos son tan escasas y ambiguas. Que es imposible saber con certeza qué le sucedió. Es como si Donna se hubiera desvanecido en el aire.
dejando tras de sí un vacío que el zodiaco llenó. Con sus amenazas y mensajes cifrados. Y a pesar de todas las incógnitas, Hay un hombre que surge una y otra vez en la investigación del zodiaco. Arthur Lee Allen, el único sospechoso nombrado públicamente por las autoridades. Un hombre con un pasado oscuro lleno de secretos. y contradicciones. En nuestra próxima inmersión exploraremos a fondo la figura de Arthur Lee Allen Las pruebas que lo vinculan al zodiaco. y las razones por las que a pesar de todo nunca se le pudo acusar formalmente. Prepárense para adentrarnos en la vida de un hombre atormentado, Un enigma dentro de otro enigma. en el corazón del misterio del zodiaco. Retomamos nuestra inmersión en el laberinto del zodiaco, centrándolos ahora en la figura de Arthur Lee Allen, El principal sospechoso durante años, un hombre cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de este caso. aunque las pruebas nunca fueron suficientes para condenarlo. Su vida es un cúmulo de detalles inquietantes. Que a simple vista parecen encajar con el perfil del zodiaco. Arthur Lee Allen nació en 1933. Y desde temprana edad, Mostró una fascinación Por la violencia. y el control, Fue maestro de escuela primaria. pero fue despedido en 1968. Tras ser acusado de abuso sexual a menores, Un dato que nos hace pensar en la posible motivación, detrás de los crímenes del zodiaco. en esa visión distorsionada del poder. Y la dominación que se refleja en sus cartas, Allen era un hombre inteligente, con un coeficiente intelectual superior a la media, y con una obsesión por las armas los explosivos. y los códigos. De hecho, poseía un reloj de pulsera de la marca Zodiac. El mismo nombre que el asesino utilizaba para firmar sus cartas. Esa coincidencia sumada a su historial de violencia Y su fascinación por los códigos. lo convertía en un sospechoso ideal. Además, varios testigos lo situaron. En las inmediaciones de las escenas del crimen, E incluso uno de los supervivientes. Michael McCaw lo identificó como su posible atacante. Pero a pesar de todas estas sospechas, las pruebas físicas nunca fueron concluyentes. Sus huellas dactilares no coincidían con las encontradas en las escenas del crimen. su escritura no se correspondía con la del zodiaco. Y las pruebas de ADN realizadas años después Lo descartaron como autor material de los asesinatos. es un punto crucial, la falta de pruebas concluyentes. Convirtió a Allen en una especie de fantasma, Una sombra que se cernía sobre el caso. pero que nunca pudo ser atrapada. Es como si el zodiaco, a través de Allen, hubiera creado una distracción. Una pista falsa para desviar la atención de su verdadera identidad. Con la muerte de Allen en 1992, La esperanza de resolver el misterio a través de él se desvaneció. dejando a los investigadores con más preguntas ¿Qué respuestas? y con la sombra de Allen aún presente, Surgen otras figuras, otros sospechosos, que alimentan la especulación. y la intriga Richard Gajkowski, un periodista que trabajaba en un periódico contracultural, en San Francisco. ha sido señalado como posible sospechoso en los últimos años. Su parecido físico con el retrato robot del zodiaco. Y el testimonio de Nancy Slover. La operadora de policía que recibió la llamada del asesino. Tras el ataque en Blue Rock Springs, Lo convierten en un candidato interesante. Slover afirmó reconocer la voz de Gajkowski, En la grabación de la llamada. un detalle que sin duda añade peso a las sospechas. Sin embargo, al igual que con Allen, ¿Las pruebas contra Gajkowski son circunstanciales? no hay evidencias físicas que lo vinculen a los crímenes. Y su nombre sigue siendo objeto de debate. Entre los expertos Otro sospechoso que ha generado mucho interés. es Lawrence Kane, un hombre con antecedentes de violencia sexual. ¿Y un coeficiente intelectual excepcionalmente alto? Kane cumplía con varios de los elementos. Que se atribuyen al zodiaco. Inteligencia, fascinación por los códigos. Y un historial de violencia. Además, vivía cerca de varias de las escenas del crimen. ¿Y Brian Hartnell, uno de los supervivientes? Lo identificó como su posible atacante. ¿A través de una fotografía? Es como si cada nuevo sospechoso añadiera una pieza más al rompecabezas. Pero sin que ninguna de esas piezas encaje del todo. Y en ese mar de incertidumbre, Surge una teoría aún más inquietante. La posibilidad de que el zodiaco fuera George Hodel. Un médico con un pasado oscuro. Investigado por su propio hijo, Steve Hodel. Steve Hodel ha dedicado años a investigar a su padre. Convencido de que no solo era el zodiaco. Sino también el responsable del infame asesinato de la Dalia Negra. Elizabeth Short. Su teoría, aunque fascinante, Se basa principalmente en pruebas circunstanciales. y la interpretación personal de los hechos, Es comprensible que la obsesión por resolver el misterio del zodiaco. puede llevar a algunos a ver conexiones donde no las hay. Lo cierto es que a pesar de todas las investigaciones, Las miles de pistas y los innumerables sospechosos,
La identidad del zodiaco sigue siendo un enigma. Es como si el asesino hubiera logrado su objetivo Sembrar el caos, infundir terror, y desaparecer sin dejar rastro, convirtiéndose en una leyenda. en un fantasma que aún nos persigue. Y tal vez lo más aterrador de todo, Sea la posibilidad de que el zodiaco simplemente haya dejado de matar, que se haya mezclado de nuevo con la sociedad. llevándose consigo sus secretos a la tumba, Esa idea, la de que el zodiaco podría estar viviendo entre nosotros, sin ser detectado. es escalofriante, El caso del Zodíaco nos recuerda que a veces la verdad se nos escapa de las manos. dejándonos con más preguntas que respuestas. y con la inquietante sensación de que la oscuridad puede acechar. En cualquier lugar, en cualquier momento. En nuestra próxima inmersión, Analizaremos las teorías sobre el posible perfil psicológico del zodiaco, y las claves que sus crímenes y sus mensajes nos ofrecen, para comprender la mente de un asesino. que ha logrado convertirse en un mito. Tras adentrarnos en la vida de Arthur Lee Allen y otros posibles sospechosos, nos queda la tarea más compleja: intentar comprender la mente del Zodíaco, qué tipo de persona era capaz de cometer estos crímenes y disfrutar sembrando el pánico con sus cartas. Es aquí donde entramos en el terreno de la especulación, pero podemos analizar las pistas que nos dejó tanto en sus crímenes como en su comunicación, para intentar trazar un perfil psicológico, aunque sea incompleto. Comencemos por la elección de sus víctimas. Parejas jóvenes en lugares apartados parecía recrearse en la vulnerabilidad en atacar a personas que no podían defenderse. Eso nos habla de una necesidad de control, de ejercer poder sobre otros. La falta de un móvil claro en los asesinatos refuerza esa idea. No buscaba dinero ni venganza, sino la satisfacción de dominar a sus víctimas. Y luego están las cartas llenas de egocentrismo, jactancia y un deseo casi infantil de atención. Exacto, el zodiaco no se conformaba con matar, necesitaba que el mundo lo supiera, que reconocieran su inteligencia y su poder. Los criptogramas son un ejemplo perfecto de eso. No eran solo una forma de ocultar su identidad, sino un desafío a las autoridades, una forma de demostrar su superioridad. Es como si quisiera convertir sus crímenes en un juego macabro con él como protagonista y el resto del mundo como espectadores obligados a seguir sus reglas. Y esa necesidad de atención, de ser el centro de la historia, podría explicarse por un complejo de inferioridad subyacente. Quizás el zodiaco en su vida cotidiana era una persona insignificante, frustrada, y encontró en la violencia y el terror una forma de compensar esa falta de reconocimiento. Es una teoría interesante. El zodiaco, a través de sus crímenes, construyó una imagen de sí mismo poderoso, inteligente, inalcanzable, una imagen que por desgracia ha perdurado en el tiempo, convirtiéndolo en una figura casi mítica. Y esa mitificación del zodiaco es en parte culpa de la prensa, la cobertura mediática del caso con sus titulares sensacionalistas, y su obsesión por cada detalle macabro contribuyó a crear la imagen de un supervillano, alimentando la fascinación morbosa por el caso. Es cierto, en cierto modo, el zodiaco consiguió lo que quería ser recordado, aunque sea como un símbolo del terror. Y esa es la mayor tragedia de este caso, que a pesar de todos los esfuerzos por resolverlo, por encontrar al culpable y hacerle pagar por sus crímenes, el zodiaco sigue siendo una sombra que nos persigue, un recordatorio de que la maldad puede existir en cualquier lugar, en cualquier momento, y que a veces la verdad se nos escapa de las manos, dejándonos con más preguntas que respuestas. El caso del Zodiaco nos obliga a mirar hacia el abismo de la naturaleza humana, a confrontar la idea de que hay personas capaces de cometer actos terribles sin un motivo aparente, y quizás lo más inquietante de todo es la posibilidad de que el Zodiaco simplemente decidiera desaparecer, que haya vivido entre nosotros durante todos estos años, llevándose sus secretos a la tumba. Es una posibilidad que nos deja con una sensación de desasosiego, con la certeza de que la historia de Zodiaco no ha terminado, que su sombra seguirá proyectándose sobre nosotros, mientras el misterio de su identidad siga sin resolverse. Hemos llegado al final de nuestra inmersión en el misterio del Zodiaco, un caso que nos ha llevado por un laberinto de pistas sospechosos y teorías, pero que en última instancia nos deja con más preguntas que respuestas. La fascinación por el Zodiaco, por su crueldad, su inteligencia y su capacidad para evadir la justicia sigue viva, y es probable que siga alimentando la imaginación de investigadores, periodistas y aficionados a los crímenes sin resolver durante muchos años. Más les invitamos a seguir explorando este caso, a formular sus propias teorías y a no olvidar que a veces las sombras del pasado pueden proyectarse sobre nuestro presente, recordándonos que el enigma del mal sigue sin resolverse.